Después de una inesperada efectiva resistencia chechena en el año de 1994, durante la primera etapa del conflicto, el ejército de la Federación Rusa entraría de nuevo a esta república caucásica para restablecer su influencia. Después de sufrir una descomposición sin precedentes del ejército sucesor de la outrora Unión Soviética, las tropas rusas, bajo un mando y ánimo renovado, cambiarían el curso del conflicto. Alexander Anatolievich, nacido el 3 de abril de 1978, fue un sargento y subjefe de pelotón. Sirvió en el 104 Regimiento Aerotransportado de la 76 Guardia. Desde febrero del año 2000 participó en las hostilidades en el territorio de la República de Chechenia. Del 29 de febrero al 1 de marzo del 2000, como parte de la Sexta Compañía Aerotransportada combinada en la garganta del río Argun, luchó contra un destacamento de chechenos superior en número. Durante el enfrentamiento murió casi la totalidad de la Sexta Compañía, 84 personas. Alexander Anatolievich fue condecorado por su servicio en esta batalla con el título de Héroe de la Federación Rusa. Comencemos con su apasionante testimonio. La Batalla de la Colina, 776. Como l'odore da un canto dal mare, lo grande nadia lingua si muore, l'uso mostrare di campa. Entonces teníamos ese pensamiento en todo el ejército: quien no luchara en el Cáucaso no habría servido en el ejército en realidad. Entonces nos reunimos con los sargentos que sirvieron en cuarentena y fuimos con el comandante del batallón, el teniente coronel Evdyukin. Nos inscribió en la Sexta Compañía y muy pronto volamos a Mozdok. De allí fuimos a Chechenia. Antes de partir con la unidad, escribí una carta a mis padres, diciéndoles que me iba a Chechenia. Prometí regresar con vida, pero por si acaso agregaba que en caso de mi muerte, nadie sería culpado. Yo mismo fui a la guerra por mi voluntad. Recuerdo Chechenia. Nos detuvimos en Vedeno-Tsa-Vedeno. Luego avanzamos hacia la garganta del Argun. El primer choque en el que participé fue el 8 de febrero. En ese momento, después de una breve pero dura escaramuza, los chechenos tuvieron que retirarse sin habernos dispersado y no teníamos heridos ni muertos. Luego, antes de la batalla en la colina 776, no tuvimos enfrentamientos serios. Básicamente, los chechenos dispararon contra nuestros puestos de control por la noche. A veces dispararon durante el día, pero nos las arreglamos sin pérdidas. El 28 de febrero dejamos los puestos de control en el distrito de Vedeno y comenzamos a avanzar hacia la línea en el BMD. Luego, internándonos en las montañas, desmontamos y el equipo regresó a los bloques. La compañía fue conducida por el comandante del batallón, el teniente coronel Evdyukin. Nuestros compañeros dieron la vuelta al río, caminaron por el cruce durante mucho tiempo y el 29 de febrero alcanzaron la altura 776, donde dejaron un pelotón. Eran el reconocimiento y después de ellos siguieron 3 pelotones. Continuamos. Según tengo entendido, se suponía que mi pelotón llegaría a las afueras de Selmenthausen y se consolidaría allí, pero al mediodía la patrulla de reconocimiento que avanzaba hacia la montaña Istakort chocó con un grupo de chechenos.
Se produjo un combate y el comandante del batallón, para evitar pérdidas, ordenó que todos se retiraran a la altura 776. El comandante de la compañía, Molodov, quien, con un grupo de soldados, fue al encuentro de los exploradores para ayudar, fue uno de los primeros en morir. Fue asesinado por un francotirador. En general, los francotiradores de los chechenos trabajaron de manera muy competente. Había muchos militantes chechenos, pero no sabía el número exacto. Era imposible contar. Había una batalla. El hecho de que más de 2000 espíritus se reunieron allí lo escuché por primera vez en el hospital. Nos dispararon con morteros y poco a poco nos rodearon. Golpearon casi a quemarropa con ametralladoras, fusiles de asalto, lanzagranadas. Fue un lío terrible. Cuando nos llevamos el cuerpo del comandante de la compañía asesinado, yo estaba herido. Un fragmento de metralla se me clavó en la rodilla. El comandante del batallón organizó inmediatamente nuestra evacuación. Mi mejor amigo, el sargento menor, Kostya Kribushev, arriesgó su vida y me sacó del fuego y me brindó primeros auxilios. Todos los muchachos nos ayudamos unos a otros y a los heridos lo mejor que pudieron. Solo sabíamos una cosa muy bien: jamás nos capturarían vivos los chechenos. Les causaríamos un gran daño antes de morir. Bajo ningún concepto, la captura era una opción. Todos sabíamos qué le hacían los espíritus a los capturados rusos. Kostya Kribushev murió un poco más tarde. Venía del norte, del pueblo de Ichdyag, distrito de Udora en la República de Komi. Era un gran tipo. Lamenté mucho su pérdida. La tarde estaba nublada, húmeda. No se veía nada a 1 metro de distancia. La niebla era densa. Evdyukin pidió apoyo de helicópteros y los helicópteros volaron, pero no pudieron ayudarnos demasiado. No los culpo. Había condiciones climáticas desagradables. Un bosque denso oculto por la niebla. Militantes chechenos que por todas partes se acercaron a nosotros. Todo esto les impidió abrir fuego dirigido. Y si dispararan a ciegas, podrían habernos disparado también. En la madrugada del 1 de marzo llegó inesperadamente ayuda. El mayor Dostavalov y otros 14 elementos con él. Pero los espíritus vinieron hacia nosotros en oleadas, reemplazándose unos a otros y sin darnos descanso. De todos lados había gritos, palabrotas, el ofrecimiento de rendición, combate cuerpo a cuerpo. Los muchachos morían, las municiones se acababan. De la gente lista para el combate a la altura de nosotros, quedaban pocas personas: Evdyukin, Dostavalov, el capitán Romanov, Porshniev y yo. Los enemigos estaban a solo 3 metros, tan cerca que escuchaba sus risas, burlas y bromas. Daba mucho miedo. El comandante del batallón en la radio comenzó a llamar al fuego de artillería sobre nosotros mismos. Ya no quedaba otra opción. Instantes antes, en algún momento, no pude soportarlo y decidí suicidarme. La muerte era mucho mejor que el cautiverio, pero fuimos salvados por la artillería. ¡Artillería! ¡Artillería!
Los proyectiles de los artilleros retuvieron a los militantes chechenos. Mi esperanza revivió. Recuperé el sentido, me animé y nuevamente comencé a disparar contra los militantes. Cuando murieron Dostovalov y Evdyukin, conté las municiones que me quedaban. Resultaron 6 rondas. Romanov, insertando el último cargador con cartuchos en su ametralladora, dijo: «Váyanse, muchachos, los cubriré». El capitán solo tenía 27 años. Más tarde, conocí a su viuda en Moscú, a su hija. Llamé a sus padres. Son buenas personas. Cojeé por la pendiente con Porshnev. Mi compañero, conmocionado, se levantó y nos fuimos. Sangraba por los oídos y la nariz. Su cabeza no pensaba, caminaba, balanceándose en todas direcciones. Los chechenos dispararon a quemarropa con lanzagranadas, pero por alguna razón no dieron en el blanco. Nos pudieron salvar los árboles y arbustos que tapaban por completo la ladera, pero en el fondo de la quebrada estaba limpio, sin vegetación, y habría sido fácil acabar con nosotros. Ese tipo de cosas pasan en una batalla, cosas que no sabes con exactitud cómo es que pasan, cómo sobrevivir cuando todos los demás han muerto y escapar de algo que se siente imposible. Yo solo estaba esperando la muerte en cualquier momento. Tal vez los chechenos simplemente no querían matarnos, no lo sé. El barranco estaba serpenteado, desaparecimos de la visibilidad chechena. Salimos arrastrándonos por nuestra cuenta después de aproximadamente 1 kilómetro. Por fin llegaba la ayuda tardía. Senya Vladkin vino detrás de nosotros casi de inmediato. Se había quedado sin municiones, fue herido y perdió el conocimiento. Los chechenos lo tomaron por muerto y lo abandonaron. Después del frío, por la noche, Senya se puso un chaquetón, se calentó y comenzó a buscar a los suyos y vagó río abajo. Luego se encontró a Timoshenko. Estaba herido, cubierto de sangre. Por alguna razón, los militantes ciertamente querían encontrarlo. Lo buscaron durante mucho tiempo, siguieron su rastro, pero sobrevivió. No sé cómo escaparon Krystolyubov y Komarov. ¿Cuántos compañeros habían muerto? ¿Cómo se llevaron los cuerpos? ¿Cómo era el campo de batalla después de la batalla? No lo supe de inmediato, y nunca más he estado allí de nuevo. Entre los que subieron al día siguiente estaba Sergei Sakharov, mi futuro pariente, el hermano de mi esposa. Contó lo que quedó de la compañía y el lugar donde cayó. Fui evacuado a un hospital en Mozdok, de allí a Tver. Recuerdo el hospital de Tver por la profesionalidad del personal médico. Después de mi recuperación, serví en mi parte natal en Pskov. Fui desmovilizado el 3 de agosto del año 2000. Antes de esto, mis amigos y yo éramos como cualquier otro soldado. Nos gustaba la seguridad económica que daba el ejército, la seguridad para nuestra familia. Queríamos también proteger a toda Rusia del peligro. Pero no importa cuánto entrenes, jamás se está listo para afrontar el trauma que es en realidad estar en una batalla. Pero creo que nuestra batalla en la altura 776 fue especialmente cruel. La guerra nos cambió. ¿Es posible olvidar la guerra? Creo que jamás se puede olvidar. Siempre miro las noticias, sigo la situación de Chechenia, me preocupo. La memoria humana es interminable. Para mí, es muy importante el recuerdo de mis hermanos paracaidistas de la 6ª Compañía. Muy pronto volveremos con más memorias de guerras no tan conocidas. Si te ha gustado este video, no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. No olvides pasarte por los podcasts que he grabado con mi hermano Yorsif. No olvides pasarte por la charla que he tenido con mi amigo Greco. El enlace estará en la descripción. Tampoco olvides seguirme en Twitter. Yo soy el Gato Historiador. Te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.